En la leyenda se cuenta que primero, tras rechazar a Stephanie, había golpeado con un palo a una joven. Pero el 31 de enero la cosa llegó a extremos muy graves. Se llamaba Sharon. Fue asaltada por Theodore, asaltada, golpeada y finalmente violada con la pata metálica de una cama. Sharon quedó en estado de coma. Nunca se pudo recuperar. Theodore sonreía cínicamente. Aquello le había motivado, le había estimulado sobremanera. Nunca jamás había sentido algo parecido. Más decidido que nunca, inició una vorágine de terror. Terror desolador. Desde ese 31 de enero de 1974 hasta el 8 de febrero de 1978, Theodore Robel se iba a convertir en uno de los mayores y sanguinarios psico-killers de la historia norteamericana. Sus acciones paralizaron a toda una sociedad. Nadie sabía muy bien quién era el que estaba actuando, porque, claro, hay que contar que Theodore ante eso seguía como ciudadano ejemplar. El guapísimo Theodore Robert. Caramba, ¿quién puede pensar algo extraño de Theodore? Merodeaba por el campus universitario de Seattle y allí las iba eligiendo. Se comenta que estropeaba los coches de estas chicas para acercarse a ellas. Los estropeaba primero, la chica se acercaba, veía que el coche no arrancaba, él se acercaba gentilmente, decía, yo te lo puedo arreglar. Colocaba la pieza que había sustraído previamente y así se iniciaba una relación que daba como consecuencia algo fatal, y es la muerte de la joven. Luego también hacía incursiones, le gustaba mucho la aventura de hacer una incursión en una residencia de estudiantes. En una ocasión asaltó 4 habitaciones distintas, con el resultado de 2 muertes. Y ya os digo que la actuación era extremadamente violenta. Las golpeaba con un martillo, las podía violar anal, vaginalmente, utilizaba todas las piezas que tuviera a su alcance, las utilizaba. La violencia era extrema, el sadomasoquismo. La mente estaba realmente perturbada, estaba viviendo una sensación surrealista, una sensación tremenda. Los mecanismos químicos de su cerebro, desde luego, andaban muy alterados en ese tiempo. Una tras otra fue acabando con esas chicas. Todas, curiosamente, se parecían a Stephanie. En ese momento nadie lo sospechó, nadie se percataba, claro. Mientras tanto, él mantenía su vida ejemplar. Tenía siempre una novia. Cuando ésta se cansaba de él, pues se hacía con otra. No tenía ningún problema. Siempre había chicas en Seattle dispuestas a ser novias de Theodore Robert. En una ocasión viajó a Florida. Se encontraba en la playa. Habían alquilado un apartamento. Se encontraba con Megan, con una novia a la que golpeaba y bueno, pues practicaba con ella experiencias sexuales extremas también, muy, muy tremendas. Pero Megan estaba complacida, ¿no? Parece que no le parecía mal. Pues fijaos, en un día, Theodore se acercó a la playa, ligó con una joven, se la llevó a un almacén perdido y oscuro, allí la violó y la asesinó. Después de eso, volvió a la playa, volvió nuevamente a establecer relación con otra joven, se la volvió a llevar al almacén, la violó y la mató. Todo esto a base de golpes tremendos. Eso sí, no las mutilaba. Mató a esas 2 jóvenes. Después se cambió, regresó al apartamento y tuvo la suficiente sangre fría como para salir con su novia a cenar como si nada hubiese pasado. Y es que, según contaron los psiquiatras posteriormente, Theodore es como si viviera 2 realidades. Uno era el Dr. Jekyll y otro Mr. Hyde, desde luego. O sea, era capaz de matar a 2 chicas y después irse a cenar con su novia, tranquilamente, después de haber limpiado sus manos de sangre. Ese era Theodore Robert. Tremendo. Bundy se iba haciendo ya con un sitio hegemónico en el catálogo de psico-killers norteamericanos. Y así fue cometiendo una acción tras otra. En otro momento asaltó una residencia estudiantil y en este caso iba con un martillo, armado con un martillo. Violó a 4 jóvenes, 4 que previamente había seleccionado. Se estuvo divirtiendo de lo lindo. Todo esto lo consiguió en pocas horas. 2 de ellas murieron víctimas de los martillazos. Otras 2 no murieron, pero quedaron seriamente tocadas, porque Roberts no se detuvo en detalles. Las golpeó salvajemente. Quedaron en coma. Jóvenes de 20 años, de 22, de 23. Tremendo. Pero como todos los psico-killers,
este infame cometió algún error. Algún error. Un error que no consiguió salvar la vida de su última víctima, una pobre chica, Kimberly, de 12 años, pero que sí os voy a detallar. Antes, sí que es cierto que le habían detenido, por algún motivo o por otro, pero estaba en preventivo, en situación preventiva, y había logrado escapar en 2 ocasiones. Pero nos acercamos a ese año de 1978. Theodore Robert Bundy, en enero de 1978, intentó secuestrar a una joven, también enormemente parecida a Stephanie. Lo intentó, pero la joven se zafó y además apuntó la matrícula de una furgoneta Dodge que Theodore había robado. Theodore no se percató de este hecho, pero la joven consiguió apuntar la matrícula. Theodore estaba muy frustrado porque no había conseguido su propósito. La joven había escapado. Caramba, ¿le habría reconocido? ¿Habría dado los detalles fisionómicos? ¿Habría dado los detalles morfológicos de él? Esperaba que no, pero por si acaso estaba tan encendido que acometió el salvaje reto de cazar a Kimberly, tan solo 12 años, una joven preciosa, una joven monísima. La captó y la masacró, la violó y la destrozó. Fue tremendo. Pero aquí cometió el error. Olvidó borrar las huellas. Todo esto se produjo dentro de la furgoneta Dodge, y esta la abandonó en un campo. Allí, merodeando, también se encontraba un policía, David Lee. Este avezado oficial de la policía detectó la furgoneta robada y sabía que esa matrícula pertenecía al que había intentado secuestrar a esa joven unas horas antes. Rápidamente dio aviso. Miraron los especialistas dentro de la furgoneta. Había toda clase de huellas digitales, toda clase de pruebas, sangre, había de todo. Todo relacionaba a Theodore Robert Bundy. Esta vez sí, esta vez fue cazado. Cuando le apresaron, no reconoció nada. E incluso hablaba de estos crímenes como en tercera persona, como si él no hubiese sido. Sí, conocía detalles, sabía cosas, pero él no se implicaba. Él decía, lo contaba todo como si hubiese sido un mero espectador, como si hubiese sido un simple espectador que hubiese estado viendo un programa tétrico de televisión. Poco a poco le fueron sacando esos detalles. En el año 1979 confesó 23 asesinatos. 23. Uno tras otro. Ofreciendo todos los más puntillosos detalles sobre cómo acabó con ellas. En el fondo siempre estaba matando a Stephanie. Siempre estaba acabando con aquella novia que le negó el amor cuando tenía 20 años. Este, claro, perturbado, estaba muy mal. Los psiquiatras estuvieron trabajando arduamente, trabajando de lo lindo. Salieron miles de folios, informes exhaustivos. La sociedad norteamericana estaba horrorizada ante lo que se iba desgranando de aquel juicio. Theodore Robert Bundy fue condenado a muerte. Cuando le llevaron a la cárcel, estaba muy temeroso, porque nada más entrar por los primeros pasillos, los presos, conocedores de la historia, empezaron a increparle, le escupían, le amenazaban. Le llamaban asesino de niños. Los presos querían cobrarse venganza, no querían a uno así entre ellos. Era demasiado vil tener a alguien así, a un asesino de esa calaña. Encima él intentaba mantener su porte de niño bien. Seguía siendo guapo, seguía siendo agraciado, pero claro, la cárcel le derrumbó. Estaba realmente mal, escondido en lo más profundo de su celda, esperando la sentencia fatal y mortal. Una sentencia que tardó en llegar, porque hasta el año 1989 no se consumó la pena. Pero fijaos que él fue condenado a silla eléctrica. La cárcel, la penitenciaría, recibió más de 1000 peticiones para ver cómo se consumaba la sentencia, para ver cómo se ejecutaba al asesino, al psycho killer. Más de 1000 peticiones. Todo estaba dispuesto para que se consumara el acto. El día en el que se iba a celebrar la ejecución, la radio local lanzó un mensaje al que se sumaron muchísimas radios. Hicieron esta propuesta a la ciudadanía. Por favor,
apaguen sus electrodomésticos para que en la cárcel tengan la suficiente potencia, la suficiente energía, el suficiente combustible y que esa silla eléctrica funcione como nunca lo hizo. Ese es el mensaje que lanzaron las emisoras ese día. Y por lo que se sabe, la ciudadanía respondió, apagaron los televisores, apagaron las neveras, apagaron todo para que no faltara fluido eléctrico en esa cárcel. Todos querían acabar con este Bill. Es tremendo. La radio dando ese mensaje, recibiendo en la cárcel más de 1000 peticiones para asistir a la ejecución. Esto en el año 1989. Theodore Robert Bundy. 23 chicas asesinadas. Espero que Dios le haya perdonado, porque desde luego aquí en la tierra va a ser muy difícil que se olvide lo que hizo. Aquel chico tan guapo, aquel chico tan prestante, aquel chico que prometía tanto. Las vecinas dijeron, pensábamos que iba a llegar a ser gobernador del estado de Washington. Supongo que le habrán dado algún territorio que gobernar en el infierno.